Buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes y esperamos que sigan compartiendo estas enseñanzas que le seguimos transmitiendo cada día con el único interés en nuestro corazón que la palabra de Dios siga siendo conocida. Sabemos que los temas que tratamos, muchos de ustedes los conocen, pero la intención fundamental de esto es la Gran Comisión, que ustedes puedan compartir estas enseñanzas con aquellas personas que ustedes saben que aún no conocen la palabra, que aún no conocen a Cristo, por lo tanto, no son salvos. Y hoy en día hay muchas personas que piensan que están bien con Dios, que se llaman a sí mismos cristianos, pero realmente no conocen a Cristo. Y a estas personas tenemos que decirle lo que enseña la palabra de Dios. Por eso compartimos estos devocionales cada día. Y aquel que ya conoce del Señor Jesucristo, nunca está de más compartir y recordar lo que ya hemos aprendido. Continuamos nosotros entonces con las enseñanzas en base a el hombre pecador necesita un Salvador. Y hemos estado estudiando el Evangelio de Juan durante varias semanas y hoy continuamos con el capítulo 5 para compartir unas maravillosas declaraciones del Señor Jesucristo. Es importante que estas declaraciones las analicemos, las meditemos y comencemos a entender que debemos ser testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tal como Juan el Bautista vino a dar testimonio de Jesús, ese trabajo nos quedó a nosotros instruido por el mismo Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, cuando nos dijo en Hechos 1:8 que recibiremos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo y le seríamos testigos. Y también en Mateo 28, del 19 al 20, donde se nos habla de la gran comisión, o mejor dicho, se nos responsabiliza por la gran comisión, llevar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Así que veamos lo que el Señor Jesucristo compartía aquí en este pasaje de los versículos 30 al 40 del capítulo 5. Dice la palabra de Dios así: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Aquí se está refiriendo a cuando los fariseos enviaron a algunos a cuestionar a Juan el Bautista sobre quién era. Dice el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan
testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Note, esta es una conversación de Jesucristo con los religiosos judíos en frente de sus discípulos. Él está hablando acerca del testimonio de él. Él está hablando acerca del testimonio que dio Juan el Bautista acerca de él mismo, acerca de Cristo. Está hablando de que él viene del Padre y hace las obras del Padre. Ya Jesucristo había declarado ser igual a Dios. En el versículo 18 de este capítulo 5 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesucristo es Dios. También declaró en el capítulo 24 que Él daba la vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Él estaba declarando allí que Él daba la vida eterna. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo también había declarado que Él daba la vida, pero la vida eterna. También Jesucristo declaró que Él era la fuente de vida. Miren el versículo 26, ahí en el capítulo 5. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también declaró que Él vino para juzgar los pecados. En el versículo 27 dice, y también les dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesucristo es Dios. La única vía para ir al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, declaró Jesucristo en Juan 14:6. Estas declaraciones demuestran que Jesús es Dios. Era una afirmación de la verdad, pero las apoyaba en el testimonio de otro, Juan el Bautista. Jesucristo está diciendo que Juan el Bautista fue a dar testimonio de él, pero no tan solo eso. Él dice aquí ahora que el mismo Dios, su Padre, da testimonio de él por las obras que él hacía, y también dice que las Escrituras, la palabra de Dios, da testimonio de él. Juan el Bautista vino a dar testimonio del Señor Jesucristo, y él era como una antorcha que alumbraba, y muchos se arrepintieron. Juan el Bautista vino anunciando que el Mesías venía. Pero aquí dice Jesús también que su mayor testimonio era el del Padre, porque él vino a hacer las obras que su Padre lo envió. El mejor testimonio era el del Padre. También el Padre dio testimonio de Cristo por medio de las Escrituras, la palabra de Dios. Jesús manda categóricamente a que debemos escudriñar las Escrituras en el versículo 39. Muy claro, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Claramente, Jesucristo nos está mandando aquí a escudriñar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios donde encontramos y conocemos que la vida eterna solo la puede dar Jesucristo a la humanidad. Solo por medio de Jesucristo podemos tener la salvación. No hay otra vía, no es por obras, como algunos dicen por allí equivocadamente, porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 9, que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero hay que escudriñar las Escrituras para conocer de Cristo, para conocer
del Señor y entonces poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñe las Escrituras. Lea la palabra de Dios cada día. Aprenda de la palabra de Dios y entonces puede ir a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Los líderes religiosos de ese tiempo en que Jesús estaba en la tierra conocían, sabían lo que decía la Biblia, pero no aplicaron la palabra de Dios a sus vidas. Ellos tenían la ley, pero no la aplicaron a sus vidas. Conocían la ley, pero no vieron al Salvador del mundo. Qué triste. Lo vieron físicamente, pero no lo conocieron. ¿Saben por qué, hermanos? Por estar metidos en su religión, su religiosidad. Por eso se negaron a permitir que el Hijo de Dios cambiara sus vidas. Despreciaron la salvación que ofrecía Jesucristo teniéndolo allí mismo por su religión. Hermanos, la religión no salva. El que salva es Jesucristo, que vino a morir en la cruz para darnos la salvación. Los religiosos aquí no quisieron aceptar a Cristo. Y hoy en día hay muchos religiosos, viven de una religión, pasan en una religión, pero no conocen a Cristo. Hay que escudriñar las Escrituras para ver lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Escudriña las Escrituras. No se enrede tanto en su religión. Busque la salvación en Cristo. Mire la palabra de Dios y ahí va a aprender que la salvación solamente es por Cristo, aquel que está sentado a la diestra del Padre. No alguien que está colgado en un cuadro. No, ese no es Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre y la salvación solamente la podemos obtener por Él, porque a eso Él vino a este mundo. No busque la aprobación de los hombres. Busque la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es vida y luz. Las Escrituras así lo enseñan. Que el Señor les bendiga.